estudiantes de quinto grado. En esta ocasión veremos la asignatura de matemática con el tema ángulos suplementarios. Como actividad inicial vamos a calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo. La clase pasada veíamos cómo calcular ángulos internos de un triángulo, pero hoy vamos a descubrir un ángulo suplementario, es decir, el que está acá afuera. Ese es el que vamos a encontrar, pero primero necesitamos el ángulo interno. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo, o sea, estos tres, tienen que medir 180. Vamos a ver la solución. Analizamos la recta horizontal. Aquí tenemos esta recta horizontal. Tenemos un ángulo del triángulo y el ángulo A, o sea, acá. Juntos miden 180, es decir, que este ángulo que está acá, que se forma, este más este que está aquí adentro, también forman 180. Es decir, que la suma de los ángulos internos del triángulo, igual. Por lo que A tiene una medida de los otros dos ángulos del triángulo, es decir, 60 más 80. Tiene que dar 180. Y para que nos dé 180 debemos restarle 180 menos la suma de estos dos. Por lo tanto nos quedará 140 en ambos lados. Es decir, 80 y 60. Nos da un total de 140. Entonces, al tener 140, si le restamos 180, 180 menos 140, nos va a dar el ángulo que falta. Y recuerda que este total nos tiene que dar 180. Por lo tanto, al tener este ángulo, debemos quitarle a 180 el que está acá y nos dará el total del ángulo que falta. Recuerda que el ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de los dos lados que cumple, que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Dos ángulos que suman 180 se llaman ángulos suplementarios. Por ejemplo, el ángulo del triángulo que se desconoce la medida y el ángulo A son suplementarios, porque si nosotros unimos estos dos nos daría un total de 180. Es decir, estos dos nos va a dar 180 unidos. Pero en este caso, resolvámoslo. 80 y 60 nos da 140. Por lo tanto, 180 menos la suma de estos dos nos da 40. Entonces, 40 equivale el ángulo que se forma acá, el ángulo interno. Ahora, al restarle a 180, 40, nos da un total de 140. Por lo tanto, este ángulo mide 140. Y en total, ambos nos dan el resultado, pues 180. Por eso se le dice que es ángulo suplementario. Porque al unir uno de los ángulos internos más el otro que se forma afuera, y nos da el total de 180, a eso se le llama ángulos suplementarios, es decir, que son externos. Copia el comprende en tu cuaderno. Luego, desarrollaremos la actividad de culminación. Resuelve. Calcula el valor del ángulo indicado. Tenemos aquí un triángulo cuyos ángulos internos son 60 y 45. Debes encontrar el ángulo que hace falta, luego restarle a 180 el total del último ángulo que nos hace falta, el ángulo desconocido, para que nos dé 180. Luego tenemos otro, 30 y 80. Debemos encontrar el ángulo suplementario, 75 y 140. Calcula la medida del ángulo suplementario al ángulo dado. Y acá tenemos 138. Para llegar a 180, ¿cuál es el ángulo que nos haría falta? Aquí tenemos 100. Para llegar a 180, ¿cuál sería el ángulo que forma este lado, el ángulo B? Y acá tenemos 93. Por lo tanto, ¿cuánto nos hace falta para llegar a 180?